link y me metí en un Meet que tengo ya, y no se puede grabar en Meet. Después me di cuenta, estaba en investigación educativa y, uy, esa clase la perdimos, pero bueno, de grabación, ¿viste? A ver, me está escribiendo Carolina Figueroa, entró, porque me escribió y no subí el teléfono. Ay, no se puede minimizar. Bueno, bueno, algo me escribió. Si alguna la tiene en el grupo, díganle que no la puedo leer, que le escriba alguna de ustedes a Carolina. Bueno, ahí las voy a ir nombrando. Fiorella Luna, Acá, profe. Gabriela Clodram, Acá, profe. Maca, Acá, acá eh, estoy. Mayra Mora, Acá estoy. Martina Cohen, ¿no vino? Roxana Quiroz, Acá estoy. Silvana, Roxana sí, Silvana sí, Vanessa Herrera, sí, me parece que estábamos juntas. Sí, acá. Sí. No, pues estaban Vanessa y Valeria. Qué quilombo. Valeria sí. Y Carolina Figueroa, no sé, me está escribiendo, ¿qué me querrá decir? No sé dónde dejé mi teléfono. No, no estoy en mi pieza que está muy desordenada, no creo que se vea. Porque el tema de la ropa es como mi debilidad, siempre tengo desordenado. Bueno, Carolina Figueroa ahora sabremos qué quiere. Bueno, chicas, ¿se acuerdan que habíamos dejado tipo una tareita? Un videito, el videito es muy desde el marco económico, ¿no? Yo lo que quería era que el video les haga pensar si van reteniendo esas categorías para pensar, digamos, para tener un pensamiento histórico, para poder pensar la historia en términos educativos, entonces decir, bueno, a ver, ahora que voy a compartir pantalla, así de paso vemos, porque está re bueno, porque, les voy a contar por qué. Porque en el... Ay, ¿qué hice acá? No, no quiero subir un archivo. Estoy en otra... estoy en investigación. Ah, qué raro, porque recién estaba en historia. Historia. Eh, vamos a historia. Yo les fui subiendo, viste que les dije que iba a ser linda la materia este cuatrimestre. Les subí, ¿no es cierto? Lo pasado, pasado. Quedó atrás. ¿Qué pasa? Hay categorías que las tenemos que mantener, recordar para poder seguir pensando, ¿no? Y yo acá les puse, espera que las saco para allá. Reflexionen sobre estos conceptos, escriban un texto que los incluyan, donde dé cuenta de algunas categorías o periodos trabajados en el primer cuatrimestre. Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y cómo se constituye en hegemonía, interrupción del modelo agroexportador, políticas económicas proteccionistas, pensamiento keynesiano, teoría de la dependencia, que es muy importante, esta idea de centro-periferia, gobiernos de facto, porque ahora vamos a meternos en esto, qué influencia tienen para la creación de un modelo neoliberal. Ahí me voy a resubir a una moto para poder explicarles la lógica de las próximas clases. La idea es que ustedes vayan pensando a partir de todas estas categorías que influyen en lo económico y sobre todo esta construcción de lo que es la CEPAL como institución, como, no sé cómo sería, es una organización que se constituye supuestamente, ahora vamos a hablar bien por qué. ¿Qué pasa con la educación? Que acá aparece el tema de la educación popular. Yo acá les puse un videito que es hermoso, que ahora lo vamos a ver. Y dos textos que son re lindos. Este se llama Las reinvenciones de las educaciones populares, que si no me equivoco es de un tal Holiday. Y este que es de Rodríguez Lidia, que habla de la educación de jóvenes y adultos, porque uno entiende a veces educación popular como la educación nocturna, la educación de los adultos. Y en realidad la educación popular
hay toda una construcción histórica detrás y tiene distintos momentos en la historia. De hecho, momentos en los que nosotros ya pasamos por la educación argentina, no nos detuvimos tanto porque yo lo iba a retomar como tema en este tema. Entonces me parece que está bueno tener claras estas categorías, de esto de, por ejemplo, la condición histórica que dicen ahí en el video los estructuralistas de subdesarrollo, que no es una condición que nos hace creer Estados Unidos y Europa como hegemonía, por lo general Estados Unidos acá en América, que nosotros estamos en una etapa anterior al desarrollo, sino que es una condición de imposición histórica por todas las políticas que ahí les van mostrando, restrictivas económicas que se implementan hacia América Latina y que no te deja, no hay manera que puedas salir de esa condición de subdesarrollo. Entonces, esa condición que uno vive de subdesarrollo no es un subdesarrollo, es una condición de desigualdad. No hay manera de acceder al desarrollo por más que haya programas, y ahí vienen, hay programas económicos y políticos y económicos y educativos que supuestamente nos quieren ayudar desde el centro, que seríamos la periferia, para que lleguemos a la instancia de desarrollo desde la forma en que nos tenemos que educar, los contenidos que tenemos que acceder. Entonces, eso va pasando en toda la etapa del desarrollismo. Eh, Hay incremento económico porque hay préstamos, entonces hay buenos momentos en la universidad, hay planes de estudio y pasan cosas en el 60, 50 y pico, pero ¿qué pasa también? La realidad es que hay como una cuestión súper dirigida y que siempre hay una intención de dependencia. Por eso la teoría, lo que se desarrolla también es la teoría de la dependencia. Entonces, bueno, un poco, ustedes pudieron, a ver, decir algo al respecto de esta primera parte que yo les digo que está bueno que la tengan en clara. Porque después vamos en estos dos textos poder ver las diferencias entre la educación popular como una línea transversal en la historia, de, como dice ahí, las reinvenciones, cómo fue cambiando y los momentos que tuvo y como los sentidos que tuvo y los por qué, con lo que es la educación popular, que en realidad es la educación de jóvenes y adultos. Porque uno piensa, bueno, Freire, educación popular, está educando a gente grande porque la gente era analfabeta en Brasil y en gran parte de América Latina, y eso se ve como educación popular, pero no tiene los mismos sentidos que lo que tiene la educación popular hoy en el 2022, que existe la educación popular, o la que tuvo en el 70, o la que tuvo en el 80. Siempre hubo educación popular, y no siempre en Argentina, sino siempre hubo educación popular en toda América Latina. O sea, bueno, alguien me está preguntando algo, pues veo el chat, buenas, presente. Bueno. Roxana Quiroz, que no estaba cuando yo tomé lista. No Sí, yo estaba. estaba. Ah, sí. Carolina es la única que no entró. Mm. Bueno, con Profe, respecto. le hago una pregunta, Sí, porque yo más o menos empecé a redactar el texto, pero ¿tenemos que relacionar cada uno de esos conceptos o cómo? Porque como que no sé cómo conectar, ¿hay que relacionarlos era a como para los que temas? ustedes. El texto, me parece que hay una relación en los temas, en los. ¿Cómo se llama? Ahora, cuando empecemos a leer estos dos textos que tenemos acá, yo creo que van a poder avanzar. Yo no le puse una fecha de entrega a ese texto, ¿vieron? Lo podríamos ir dejando como un texto abierto. No lo tienen que entregar hoy, ni lo tenían que entregar para un día. Yo les dije, empiecen a hacer un texto como un ejercicio de ustedes de poder ver cómo están con esos conceptos, como para que se puedan dar cuenta con qué los pueden relacionar. Pues también tiene que ver con un montón de cosas. Ustedes dieron desarrollismo el cuatrimestre pasado en uno de los trabajos. Hoy esto lo tengo en modo edición. A ver, ¿por qué? O me parece a mí. Sí.
Profe, ¿qué? ¿Abriste un espacio para entregar el texto? Porque yo No, no no, encontré ningún no, espacio. no, no, no hay ningún espacio abierto, no. Ok. Desactivar la edición. Ahí está, lo tenía abierto. No, porque mi intención era que ustedes puedan, a ver, si escribieron un texto, contarme qué pudieron relacionar acá, como para ver en qué están, porque mi idea es ahora avanzar con estas diferencias, pasarles un power y que después ya con eso, como que les queden claros esos conceptos o no, entonces trabajarlo, a ver qué es lo que no les quedó claro, de dónde viene esta idea de centro-periferia, el modelo exportador, de dónde viene. Ustedes lo vieron en el primer trimestre, pero quiero saber si lo entienden para esto, para pensarlo para adelante. Si estamos hablando de que hay un modelo de imposición para todo un sector, digamos, esto que se le llamaría la geopolítica. Hay una conveniencia de un centro que está en el norte de mantener a todo otro sector. En el video está muy claro, bajo la hegemonía de Estados Unidos, donde vos si te querés mover para exportar o no, o comprar para poder producir, estás muy limitado. Entonces tenés como estas políticas proteccionistas. Entonces, ¿entendés por qué? Toda esa limitación que se va a dar en lo económico también va a tener consecuencias en lo educativo. ¿A dónde van a apuntar los sistemas educativos de las decisiones que van a tomar los países o que van a tomar de afuera? Por eso también es tan importante este momento del desarrollismo, porque lo que van a hacer los países, sobre todo Argentina, no va a ser decisiones desde los gobiernos, sino son decisiones impuestas de lo que va a ser más tarde el fondo, ¿cómo se llama? Este fondo, el mismo fondo que se están peleando ahora el gobierno actual con las medidas que hay que tomar. Ya dejan de ser decisiones eh, genuinas de los países, incluso las decisiones educativas. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene históricamente? ¿Por qué yo les digo? Para que ustedes puedan tener un recorrido histórico. Yo les voy a agregar un texto que es muy histórico, que es de Mariana Tosolini, que es muy claro, y ella da todas las explicaciones de esto, de lo que fue pasando en el desarrollismo. Son dos, Mariana Tosolini y Braslavsky, son dos textos más que les voy a agregar, como mucho, no creo, y alguno más de educación popular, pero que les va a dar como mucho para ubicarse históricamente qué estaba pasando afuera, qué está pasando acá y por qué se van tomando ciertas decisiones en lo educativo que no son muy lógicas con las realidades de los países, pero sí tienen que ver con intereses que no son nuestros. Entonces, tener claro eso para poder después ponerse en defensa o no de ciertas decisiones que se toman a nivel político, uno como profesional de la educación, y saber, bueno, a ver, esto no nos está beneficiando. Nos están haciendo creer que nos están ayudando a desarrollarlo, pero en realidad no les reconviene que sigamos en esta. Un poco, ¿no? Porque si no, no les vamos a seguir prestando. Ahora viene por ahí. Antes era, ay, los ayudamos por la posguerra. Arranca desde la Primera Guerra Mundial, un poco esta geopolítica del tironeo de importación, exportación, quién puede comprar, quién no se ha beneficiado, digamos. Hay como, y ahí es donde aparece la CEPAL, como estos movimientos que supuestamente, como ¿cuál es el otro que es tan conocido? ¿Fondo monetario? ¿Cuál? No, el Fondo Monetario no, pero es tipo las Naciones Unidas, una cosa así, como que son los que vienen y nos miden la educación acá, y no me sale la palabra. UNICEF, esas movidas, no sé si es UNICEF el nombre, pero son como esas agrupaciones que parece que son sin fines de lucro y que en realidad, que supuestamente están ayudando a la pobreza del mundo y en realidad están haciendo permanecer, porque sí, están parados sobre políticas que le convienen a un sector, digamos, a un sector esto geopolítico que a otro no. Bueno, un poco eso. A ver, ¿ustedes más o menos pudieron armar algo del textito? No es obligatorio, pero que hayan podido enganchar algo, alguna reflexión en cuanto a esto.
esta primera parte. Yo les voy a pasar el Power. Ay, se me enganchó esto. Como para ir dándoles el contexto de lo que es la educación popular. Yo lo que les quiero dar es las características de la educación popular en la agenda estatal, porque en distintos momentos tuvo distintas características. La educación popular en el periodo postdictatorial, en el neoliberalismo, obviamente que en el periodo dictatorial no hubo educación popular, pero sí hubo en un en un anterior, que fue en la década del 60, que es toda esa movida de la CEPAL con Freire, con todos esos educadores populares, que supuestamente están de la mano del desarrollismo, llevando adelante como campañas alfabetizadoras. Pero esa campaña alfabetizadora nada tienen que ver con lo que es hoy o con lo que fue después en el 70 y pico la educación popular. Eso ténganlo en cuenta, que la educación popular no es alfabetizar nada más. Tender un puente entre rupturas y continuidades históricas para pensar una educación popular hoy. Un poco ver el tema de los bachilleres populares, que es el texto ese que les doy de reinvenciones, de los movimientos obreros, campesinos, fábricas recuperadas, digamos, todo lo que es esta fábrica, como es en Neuquén, la de los pisos. ¿Sanón? Claro, Sin paz. Sanón tiene, no, Sanón tiene toda una movida, incluso educativa, que tiene que ver con esto, con el aprendizaje que promueven hoy las educaciones populares, esto de cómo tomar el poder y hacerse cargo, bueno, lo que es la educación popular. Y un poquito lo que fue la educación popular en pandemia. Ahí está el texto de Lidia Rodríguez, el de Tosalín se lo voy a subir hoy. No, hoy no, les miento, se lo voy a subir como mucho mañana o el lunes. Si igual no tenemos clases hasta dentro de 15 días. Lidia Rodríguez, ella lo que hace en el texto es un recorrido de la construcción, digamos, ella hace un recorrido de lo que fue la educación popular en el tiempo, ¿no es cierto? No sé si le subí a este Power, se los voy a subir. Si no se lo subí, se lo subo ahora, pues si lo tengo mal, se lo subo. Entonces, dice que la educación popular empieza con la construcción de los estados nacionales. ¿Cuándo es esto? Es en 1890, pero hay toda una discusión incluso antes, hay toda una discusión en Sarmientina, ¿se acuerdan de la idea de lo que es educación popular? Nosotros lo vimos. Bueno, después hay como una idea de que la educación popular es lo que viene a complementar o como que va a ser como el engranaje entre trabajo y sujeto de la educación popular, como un subsistema. Como que la educación popular, hay un momento que es ahí en el desarrollismo, que está vinculada a lo que va a ser, ¿cómo se llama? La bolsa de trabajo, la industrialización de los países, ¿no? Y después, bueno, acá aparecen todos los proyectos desarrollistas. En el texto está muy bien hecho el recorrido y es corto y es claro. Y los organismos internacionales. Estos organismos internacionales, los que hablábamos recién, como la CEPAL. Y después, bueno, hay otro movimiento de educación popular que son los movimientos de la pedagogía de la liberación, que nada tienen que ver con los movimientos de educación popular desarrollista. Hay una diferencia. Hay una consolidación del modelo neoliberal y ahí aparecen en forma de resistencia estos movimientos de educación popular. En el texto de Mariana Tosolini hay una concepción técnica y una planificación del discurso hegemónico desarrollista, donde te hacen esta idea de creer que estamos en vía de desarrollo, por el contrario de esta idea de pensar que el subdesarrollo es una condición histórica que, por la geopolítica, por cómo están planteados históricamente los países latinoamericanos, que digamos que Argentina no está exento de toda esta situación. Bueno, la Revolución Cubana como un hito bastante importante, porque la Revolución Cubana a este modelo desarrollista le viene como a romper la estructura, porque es como que le demuestra que puede contra Estados Unidos. Entonces la Revolución Cubana hace que estos modelos desarrollistas se aceleren y traten de ganar espacio en los otros países de América Latina.
siempre pensemos en clave de lo educativo, ¿no? Hay una construcción de sentido, de cultura popular, aquí esto es lo que desarrolla Mariana Tosellini. Teoría de la dependencia, los estudios culturales, re interesante este texto, porque son como las teorías que vienen desde la contrahegemonía, ¿no es cierto? Donde van a desarrollar la mirada esto de decir, no estamos en subdesarrollo, es esto de la postura de los estructuralistas del video. Bueno, y el peso de la pedagogía de la liberación, que incluso se sostiene por el Estado Nacional Argentino en el último gobierno peronista. El último peronismo plantea en su agenda estatal una educación popular para los sectores de trabajadores, de gente, y lo lleva adelante, incluso lo trae a Freire a capacitar a los educadores populares. Por eso que les digo, es como que hay mucha hibridación en lo que es educación popular y la educación pensada en lo complementario para el trabajo y la educación de jóvenes y adultos que está más vinculada a esta complementariedad para el trabajo. Bueno, y acá yo le puse en esta placa, son como todos conceptos importantes para tener las nociones para pensar en estos textos que van a empezar a abordar ustedes ahora. La dimensión política y social que tiene la educación popular, que es esta como que visibilización de desigualdades, la noción de transformación que tiene esta educación, la dimensión popular que tiene la educación popular, porque es un instrumento de construcción, como un proyecto, por eso yo les decía, el Sanon como empresa toma todo este marco conceptual para posicionarse como un movimiento social, ¿no es cierto? Porque se termina convirtiendo en un movimiento social todo el que está como bajo el eje de una educación popular. Bueno, hay una circulación y apropiación del conocimiento. El conocimiento se objetiva, no es algo que viene dado, sino que es una construcción, digamos, se decide el conocimiento, se deciden los saberes dentro de estos movimientos sociales. Hay una... No, se ve que se salió. Esto y volví. Ah, Voy a volver a compartir pantalla. ¿Dónde era? Cele, ¿podés recuperar, digamos, esto fue lo último que por lo menos escuché yo, que todas estas dimensiones permiten algo, dijiste, o construyen algo? Permite la construcción de estos movimientos sociales, estas dimensiones. Por eso la educación popular es tan importante la dimensión es tan amplia. No puedo compartir. Acá, qué tonta. Qué bien que estoy. Sí. A ver ahí, ¿se ve? Porque no es solamente que tiene como decir, como una dimensión educativa. Hay una dimensión de transformación social en lo que es la educación popular. Se la confunde con la educación ligada al desarrollismo, que está ligada a esta complementariedad con el trabajo, con la industrialización. Entonces, estamos hablando de este marco conceptual que está más ligado al pensamiento freudiano, que no es solo Freire, hay un montón de autores, y Lich, un montón que trabajan en la educación popular. Y ahí dice, es un posible instrumento de construcción de poder y participación popular. Hay una relación dialéctica entre educación y cultura. ¿Por qué es dialéctica? Porque no es dirigido, a ver, esto es cultura, esto es educación, y yo lo bajo. Hay una construcción dialéctica porque el movimiento social que está dentro de esta educación popular, en esta construcción, aporta y construye conocimiento. No sé si ustedes ya tuvieron investigación educativa como materia. Bueno, O todavía no. bueno, en la investigación educativa, desde la investigación uno busca construir desde cosas que podrían parecer un objeto cotidiano, un objeto del día a día, construyen un objeto científico. Entonces, la relación dialéctica hace que los saberes
de estos grupos se conviertan en cultura que por supuesto es contrahegemónica, por eso tener claro los conceptos de hegemonía y contrahegemonía. Y yo acá a ver, yo acá se los puse. Bueno, acá le puse Tosolini, el Lázaro, que es otro texto que no se los puse, pero también se los voy a agregar. Como les digo, me faltarán 3 textos más. Que dice las disputas para pensar la educación popular en clave filosófica de luchas sociales. Dice tensiones históricas. Hay una tensión siempre elitista e ilustrada en contra de nuevas ciudadanías. Piensa en nuevas ciudadanías, por ejemplo, se le puede pensar hoy, por ejemplo, en los grupos estos contrahegemónicos que serían, em, por ejemplo, el matrimonio homosexual es una nueva construcción de ciudadanía, porque se le dan derechos civiles y sociales a grupos que habían estado históricamente invisibilizados y como que no existían, no se podían casar, porque si vos te enamorás de alguien de tu mismo sexo, no existís a nivel ciudadano. Entonces, esas nuevas ciudadanías entran como en crisis y en contacto con esta otra mirada elitista ilustrada. Bueno, y los saberes originarios que tienen que ver con todos los saberes que están vinculados con los pueblos originarios, saberes ancestrales, que empieza a ver con las educaciones populares como que se empiezan a tomar en cuenta. De hecho, se están empezando a tomar en cuenta un montón de saberes ancestrales, pero tienen también que ver con estos movimientos sociales. Por